Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a continuar nuestro estudio en primer libro de Reyes, capítulo 19. ¿Y están ahí? ¿Sí? Vamos a iniciar con una oración entonces. Señor, gracias porque estamos aquí delante de ti, Señor, para escuchar tu voz, para conocerte, Señor. Queremos saber quién eres, Señor, y cuán grande es ese amor, Señor, que has mostrado hacia nosotros, Señor. Porque hemos escuchado, Señor, de ese amor, Señor, pero cada día, Señor, podemos experimentarlo un poco más, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, es revelado ese amor para nosotros, Señor. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a escucharte, expectantes, Señor, para saber lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Háblanos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, déjame entrar en contexto como cada semana. Te pongo un poquito, me voy un poquito atrás, ¿no? La semana pasada estuvimos estudiando este capítulo 17, donde vemos a Elías con una confianza plena en el Señor, con el único deseo de mostrar quién es Dios. Pero veíamos que entre todo esto, Dios es el que lo había mandado a hacer estas cosas, ¿no? No fue que él se le ocurrió de pronto hacer especie de reto contra los profetas de Baal, sino Dios le dijo que hiciera esto. Lo dice en su oración cuando él está diciéndole al Señor: ahora tú responde, ¿no? ¿Recuerdas cuál era este reto? Que iban a cada uno, por un lado Elías, por el otro lado los profetas de Baal iban a ofrecer sacrificio, ¿no? Y escogen cada uno un buey para ofrecerlo, preparan su altar y todo lo que tienen que hacer. Y recuerdas a estos profetas de Baal brincando y gritando desenfrenadamente para que su Dios Baal los escuchara, pero pues no hubo respuesta. Y con una oración sencilla pero llena de fe, Elías pide a Dios. Dice: yo estoy haciendo esto porque tú me dijiste que lo hiciera, ¿no? Y Dios responde, ¿no? Enviando fuego del cielo. El reto era: van a hacer este sacrificio, pero no va a haber fuego de por medio. El que es el verdadero Dios va a enviar fuego del cielo y va a encender este sacrificio. Y Jehová no solamente enciende el sacrificio, sino consume el sacrificio, a pesar de que la leña había sido humedecida. ¿Recuerdas todo lo que veíamos, no? Y cómo pues es una obra poderosa, ¿no? Algo que no podía suceder de manera natural. Dios mostrando quién es el Dios verdadero para que su pueblo creyera, ¿no? Decía Elías, para que hacer volver el corazón del pueblo a Dios, ¿no? Vimos a estos israelitas diciendo: Jehová es el Dios, ¿recuerdas? Diciendo así, pero algo sucede que como que a Elías no le convence esto, ¿no? Y lo vamos a estar viendo en este capítulo. Vamos a leer los primeros versículos. Capítulo 19, empezamos desde el versículo 1. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta.
Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué onda con Elías? ¿No? Ya de aquí pues nos deja ver qué pasó con Elías. Aquel hombre que conocimos en el capítulo 17, que va con Acab, este rey de Israel, pero que ha desviado su corazón hacia un ídolo que se llama Baal, ¿no? ¿Recuerdas cómo va y le dice, no va a llover hasta que yo lo diga, ¿no? Sino por mi palabra? Y entonces se mete en problemas, porque realmente era un peligro esto. Pero vemos que empieza a seguir instrucciones. En el capítulo 17, primero Dios le dice, escóndete, vete al arroyo de Querit y ahí van a ir los cuervos y te van a alimentar. Y Elías lo hace y Dios, fiel a su palabra, cumple hasta que se seque el arroyo. Entonces le da la siguiente instrucción y lo lleva a un lugar de mayor riesgo, porque lo lleva a Sidón, a Sarepta de Sidón, con esta viuda. Y le dice, ahí va a haber una viuda que te sustente. Y lo lleva con una viuda pobre, que está esperando comer su última comida para dejarse morir con su hijo. Pero Dios, a través de esta viuda, alimenta a Elías y lo sustenta todo este tiempo, estando en un lugar de mucho peligro. Pero Elías está obedeciendo lo que Dios le va diciendo y va paso a paso obedeciendo lo que Dios le dice. Lo vimos en el capítulo anterior, obedeciendo lo que Dios le dice. Y Dios se muestra al pueblo y se revela al pueblo. Pero esto lo pone aún más en peligro. ¿Y por qué? Pues porque va a haber más enojo de parte de Acab y de parte de Jezabel principalmente. Porque aquí vemos que Acab parece que no hace nada, sino Acab recibe las instrucciones y lo último que le dijo Elías por parte de su criado a Acab es, pues córrele porque una lluvia fuerte viene y entonces no te vaya a agarrar en el camino. Y va este hombre Acab en su carruaje hasta su palacio y llega. Pero curiosamente el último versículo en el capítulo 40, el versículo 46, versículo 46, capítulo 18, el último versículo del capítulo anterior, decía, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces, esto es interesante y creo que tiene un poco que ver con lo que vamos a estudiar hoy, porque vemos que Dios le dota de una fuerza increíble. Porque imagínate, va Acab en su carruaje, pero Elías corriendo, porque la mano de Jehová está sobre él, le gana a Acab la carrera, ¿no? Y esto habla de la fuerza que Dios da. Acompáñame a Isaías. Quizás has escuchado este versículo y son versículos que nos dan ánimo muchas veces. Isaías 40, versículo 29. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y así vimos, así terminó el capítulo anterior. Elías corriendo con una fuerza que Dios le da, ¿no? Ganándole a Acab en su carruaje, ¿no? Pero de pronto empieza este capítulo mostrando a un Elías temeroso. Llega Acab a su casa, le platica a Jezabel y Jezabel amenaza a Elías. Ahora ya habíamos visto que incluso estando Elías en Sidón, que es de donde era Jezabel, estaba en riesgo. Pero aquí Elías está tomando las cosas en sus manos. Y hay como una clave en el versículo 3. Después de esta amenaza que le da
Jezabel. Le dice, así me hagan los dioses y aún me añadan. Bueno, por cierto, Jezabel, tus dioses no respondieron, ¿no? Y Elías lo sabe. Pero dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, de estos profetas que había degollado Elías. Dice el versículo 3, viendo pues el peligro. Y aquí está el problema de Elías. Era un hombre que lo vimos andar por fe. Como dice 2 Corintios 5:7, Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Y creo que es un contraste o un extremo, ¿no? De un lado está la fe y del otro está la vista. Aquel que anda por fe no anda por vista. Y aquel que anda por vista no anda por fe. ¿Cuál es el problema aquí de Elías? Que empezó a ser guiado por lo que veía. Y dices, ¿qué onda con Elías? ¿Qué pasó con él? ¿Qué onda conmigo? Cuando me sucede, ¿no te ha sucedido de pronto? ¿Estás confiando en las promesas de Dios? En lo que Dios te ha dicho, y de pronto empiezas a voltear y ves las circunstancias y empiezas a ser guiado por lo que ves. Bueno, a Elías le pasó. Y Santiago, leíamos en Santiago 5:17, que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y vemos a un gran hombre de Dios que obedeciendo era usado por Dios. Pero aquí Elías no está esperando la instrucción, simplemente recibe la amenaza y no dice, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Para dónde quieres que me vaya? ¿Me voy otra vez a esconder al arroyo de Querit? Quizá tienes otros cuervos que me den de comer ahí. ¿Me voy otra vez a Sarepta de Sidón? Si te das cuenta, Elías no pregunta nada. Y tampoco se escucha esto que habíamos leído en otros momentos, ¿no? Vino palabra de Jehová a Elías. No, Dios no está hablando. Y cuando Dios no habla, lo mejor es esperar en Él. Esperar a sus instrucciones. Pero Elías toma esta decisión. ¿Por qué? Porque ve. Viendo pues Elías el peligro que ya había antes, se levantó y se fue para salvar su vida. Dios ya había cuidado su vida en diferentes ocasiones. Pero aquí Él está tomando en sus propias fuerzas el cuidado de su vida. ¿Has hecho eso alguna vez? ¿Tratando de cuidar tu vida tú mismo? Bueno, mira, aquí hay el ejemplo de un hombre que también lo hizo. Dice, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Se va a Berseba. ¿Recuerdas? Elías está en el reino del norte, con Acab, en Jezreel. Y se va hasta Berseba, se va hasta el territorio de Judá. Llega a Judá y deja ya a su criado. Quizá Elías diciendo, no, pues estoy en peligro, no quiero que tú también estés en peligro, así que aquí vas a estar más seguro, ¿no? Todavía quizá Elías pensando en que podía cuidar más que Dios a su propio criado. Y entonces lo deja ahí y dice, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías está quitando la mirada de Dios y enfocando la mirada en Él. Si te das cuenta, lo primero que dice es que desea morirse. Y le dice a Dios, ya basta, quítame la vida. No está diciendo me voy a quitar la vida yo, pero tú quítame la vida. ¿Por qué? Porque no soy yo mejor que mis padres. Empieza a enfocar en Él. Y ha olvidado que Dios no lo llamó porque fuera mejor que sus padres. Dios lo llamó por gracia. Y de pronto olvidamos eso en nuestro caminar con el Señor. Y entonces empezamos a ensimismarnos. Y ahí está Elías completamente ensimismado porque ha quitado la mirada del Dios que lo ha protegido todo este tiempo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, nos habla acerca
de Jesús. Y nos invita el escritor de Hebreos a poner nuestra mirada en Jesús. Es muy interesante porque lo estamos estudiando, el libro de Hebreos, los domingos. Y ya estamos a punto de llegar a este capítulo maravilloso, que es el capítulo 11, donde nos habla acerca, como que el escritor de Hebreos hace un pequeño resumen de la historia de muchos hombres, hombres reales, en situaciones reales, viviendo por fe. Y nos habla de todos estos hombres de una manera majestuosa. Si puedes leer capítulo 11 de Hebreos en casa, te lo recomiendo. Y entonces, en el capítulo 12, el escritor de Hebreos como que concluye, o más bien nos da la aplicación acerca de esto, ¿no? Después de darnos toda esta lista y mencionando ciertas cosas que estos hombres hicieron por la fe, nos dice en el versículo 1, capítulo 12: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, refiriéndose a estos que ya pueden dar testimonio de que Dios es fiel, simplemente por creer en Él, ellos pudieron caminar en la voluntad de Dios, a pesar de lo que sufrieron, porque de hecho el escritor de Hebreos muestra hechos maravillosos y poderosos, pero también, por otro lado, hechos maravillosos y poderosos, pero de aflicción, ¿no? Te digo, chécalo en casa, pero dice, por eso nosotros también, porque la Biblia no solamente es como para leerla y decir, ay, qué bonita es, sino para invitarnos a vivirla, a imitar la fe de estos hombres. Entonces dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es interesante, ¿no? Recuérdalo, tenemos una carrera por delante. Fíjate, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Tenemos una carrera por delante, pero tenemos una meta. Un corredor que corre sin meta, como que no tiene mucho sentido lo que hace, ¿no? Y es que a lo mejor dices, bueno, pero puede ser que yo salgo a correr en las mañanas, pero tienes una meta, quizás sean 5 vueltas, quizás sean 6 vueltas, ¿no? Un corredor tiene una meta, y dice el escritor de Hebreos, corramos con paciencia, despojándonos del peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué necesitamos? Fe para vivir este caminar en Cristo. ¿Y quién es el autor? Jesús. ¿Y quién es el consumador? Jesús. Entonces, ¿en quién tenemos que poner la mirada? En Jesús. Y fíjate, y nos da el ejemplo de lo que mismo Jesús hizo. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Recuerdas? Elías puso la mirada en el peligro. Vio el peligro y entonces tomó decisiones de acuerdo a su instinto. Y trató de salvar su vida de acuerdo a lo que él podía hacer. Pero mira, Jesús, que enfrentó la cruz, sabía que la cruz no sería fácil. Pero puso los ojos en lo que había adelante. No es que Jesús haya dicho, oh, la cruz, qué bonita será sufrir ahí, me va a gustar, oh, amo el dolor. No. Jesús dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de él. Había algo que lo hacía y que valía la pena sufrir la cruz. ¿Cuál era? El salvarnos a nosotros. Había mucho fruto si él moría en la cruz. Iba a ser difícil. Iba a doler. Más allá del dolor físico, el ser colgado ahí de manera
injusta, porque Él no merecía estar ahí. Cargar el pecado de todos nosotros y ser tratado como un maldito, como dice la Biblia. No solo eso, la ira de Dios sobre Él y esa soledad a causa nuestra. Y Él sabía lo que iba a ser la cruz. Y lo vemos orando en Getsemaní, con ese sudor, por esa presión que había sobre Él. Sabía que no sería fácil, pero había gozo puesto delante, ¿no? Es como una mujer embarazada. Dicen que los dolores de parto son fuertes, muy fuertes, demasiado fuertes. Dicen que es el dolor que nadie puede experimentar, solo las mujeres. Yo digo, ay, gracias a Dios. Pero vale la pena sufrir ese dolor. Y una mujer diría, sí, por el gozo de después cargar a mi bebé y tenerlo en mis brazos, ¿no? Vale la pena. Y Jesús hizo eso por el gozo puesto delante de Él. Dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, haciéndolo de menos valor. Digamos, la cruz iba a doler mucho, pero poniéndolo en una balanza, el gozo era mayor. Vale la pena sufrir. Elías se le olvidó eso. ¿Y a cuántos no se nos ha olvidado de pronto que vale la pena sufrir por lo que viene delante? Porque tenemos una carrera y una meta. Bueno, regresemos a Primera de Reyes. Me encanta el Nuevo Testamento. Y luego me quedo ahí y ya se nos olvida lo de que estamos estudiando. Perdónenme. Ok, regresamos ahí. Entonces Elías, viendo el peligro, se va hasta el desierto y llega a su etapa fatalista. Quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Elías está deprimido. Está enfocado en él, quizá está cansado. ¿Te imaginas? Después de hacer todos estos preparativos para presentar este sacrificio, ofrecer este sacrificio y después matar, piensen esto, matar a 450 profetas. Y no es que todos se hayan dejado así como que así, mátame. O sea, es fuerte, la escena es fuerte y podrías pensar en un Elías cansado, pero está ensimismado. Y entonces está ahí y se echa a dormir. Esta parte me encanta. Dice, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Ahora, te decía, Elías quitó la mirada de Dios. Elías está yendo donde Dios no le dijo. Si yo fuera Dios, diría, ay, Elías, pues si quiere hacer lo que quiere, si está tomando esas decisiones, pues si quiere salvar su vida, pues que se busque su propia comida, que se cuide él solo. Pero me encanta que Dios no es como yo. Y a pesar de que Elías está desenfocado, Dios le envía a un ángel. Le había mandado cuervos, le envió una viuda, ahora le envía un ángel. Le toca el hombro y le dice, Elías, la comida está servida. Despierta Elías. Yo no sé cómo sería la impresión de Elías de pronto despertar, ver a un hombre quizá un poco resplandeciente y decir, wow. Y voltea y dice que ve una torta cocida sobre las ascuas. No sé si sería de milanesa o de qué sería la torta. Pero imagínate, ¿no? Ahí está la comida servida. Una torta y dice una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. De pronto Dios viene y nos toca. ¿Por qué?
estamos durmiendo, ¿no? Y no precisamente porque ya se alargó el sermón y empezamos a dormir, ¿no? Pero de pronto Dios viene y así de, ¿qué onda? Pero me encanta porque Dios se dice, ven, come. ¿Sabes qué necesitamos para despertar? Tantas veces del sueño que tenemos, yo lo llamo el sueño del mundo, porque el mundo nos hace soñar su sueño. Parte del sueño del mundo es vivir sin problemas, vivir sin conflicto, ¿no? Tener dinero para disfrutar de las cosas. Es parte del sueño del mundo. Y Dios de repente viene y te despierta. Ven, come. Necesitas fortalecerte. Necesitamos la palabra. Necesitamos despertar. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos eso, no? Despertamos, tomamos un poco de comida y otra vez a volver a soñar el sueño del mundo, a volver a dormir. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová. Y esta parte me gusta porque siempre que vemos en el Antiguo Testamento que menciona al ángel de Jehová, le llamamos una cristofanía. Es Jesús mismo ahí en ese momento, en ese lugar. Me encanta porque no es un simple ángel el que se le está apareciendo a Elías. Es el ángel de Jehová. Es Jesús mismo. Dice, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Largo camino te espera. Y eso es algo que debemos reflexionar. Largo camino nos espera, como para estar durmiendo. Se levantó pues y comió y bebió. ¿Qué necesitaba? Alimentarse, fortalecerse. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb, el monte de Dios, ¿recuerdas? Es este lugar, también se conoce como el monte Sinaí, donde Dios dio a Moisés las tablas de la ley. De hecho, ahí es donde Moisés recibe su llamado. Cuando ve esta zarza que está ardiendo y no se consume, y se acerca, es en ese monte. Y así se conoce como Horeb, el monte de Dios. Y ahí emprende un camino largo de 40 días. Ahora, realmente una persona podría caminar ese camino en menos de 40 días. Y luego imagínate, Elías, ¿no? Que le ganó a Acab. Entonces hubiera llegado muy pronto. Pero esos 40 días muestra el pesar del profeta, el cansancio que hay en él. Y ahí va, y en 40 días llega ahí y dice versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hasta este momento escuchamos que viene palabra de Jehová. Antes un ángel le tocó y le dijo, come. Pero aquí dice, vino a él palabra de Jehová. Pero Elías está muy lejos ya. Ha llegado hasta Horeb. Pero la pregunta es muy interesante. Creo que es una pregunta un poco reprensiva. ¿Sí se dice así? Como de regaño. Así de, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo es que llegaste hasta acá? Ahora es una pregunta que nos debemos hacer nosotros. ¿Qué haces aquí? Bueno, es miércoles, es día de reunión. No, pero ¿qué haces aquí en este mundo? Ahora, en la circunstancia en la que estás viviendo, en el contexto en el que vives, puedes preguntarte, ¿qué hago aquí? Y creo que Dios nos pregunta a nosotros, ¿qué haces aquí? ¿Por qué llegaste hasta ahí? Y entonces quizá podemos hacer un recuento como Elías y decir, bueno, creo que estoy aquí porque quité la mirada de ti. ¿Has dejado que Dios te guíe hasta donde estás el día de hoy? Es buena pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 10.
Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esa es la respuesta de Elías. Y es muy interesante su respuesta, porque más adelante Dios va a volver a hacer la misma pregunta. Y Elías da la misma respuesta. Dice, es sentido. Y es que Elías, creo que está dejándose llevar por sus pasiones o emociones. Dice, es sentido. Y sin duda Dios nos ha dado emociones. Si tenemos emociones es porque Dios nos las ha dado. Pero esas emociones deben estar bajo el control de Dios. Porque, ¿sabes? Las emociones es algo bien peligroso, dejarnos guiar por ellas. Dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos, podemos tomar decisiones en la carne. Y de pronto Elías le dice a Dios, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora, ¿Dios no sabía eso? Si está sintiendo un vivo celo por Jehová, ¿no sabía eso Dios? Y no solamente eso, dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. ¿Y eso Dios no lo sabe? Pero fíjate, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Entonces prefiero estar aquí. Porque, ¿te imaginas, Dios? Que el último profeta, hasta como para el nombre de película, ¿no? El último profeta, ¿no? Porque solo queda él, ya todos, no hay ni uno solo que sirva a Dios, solo yo he quedado. ¿Sabes? El problema de la depresión es que la depresión tiene que ver con enfocarse en uno mismo. ¿Y sabes qué necesitas para salir de la depresión? Poner la mirada en Jesús. Porque cuando estamos enfocados en nosotros mismos, lo que nos pasa, solo nos pasa a nosotros. ¿No dice 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Porque a veces exageramos tanto y decimos, es que lo que me está pasando a mí no le ha pasado a nadie en el mundo. Es sobrehumano. Pero dice su palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Otros lo han vivido también. Dice, incluso fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Y teniendo esto en mente, entonces vale la pena sufrir. Lo que estás viviendo hoy, lo que estás sufriendo hoy, vale la pena. Porque sabes que Dios no va a permitir que lo que vivas te sobrepase. Puedes soportarlo. Si lo estás viviendo es porque puedes soportarlo. Porque en su soberanía Dios está permitiendo eso. Incluso dice que Él te dará la salida para que puedas soportar. Pues podemos confiar en eso. Elías de pronto dice, solo yo he quedado. ¿Y qué vas a hacer tú si solamente soy lo único que te queda? ¿No? ¿Te imaginas diciéndole a Dios así? Yo soy lo único que te queda. Y me quieren matar. A pesar de todo lo que he hecho, a pesar de que he vivido para ti, te he servido todo este tiempo. Y mira, me quieren matar. Continuemos leyendo. Versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí
Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Ese momento te decía, foco de fatalismo de Elías, ¿no? Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Dios le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Me llama la atención porque si recuerdas la forma de presentarse Elías ante Acab en el capítulo 17, le dijo: vive Dios, ¿no?, en cuya presencia estoy. Y decíamos, ¿sabes cuál era el secreto de Elías? Que estaba en la presencia de Dios. Pero aquí de pronto Elías empieza a huir desenfocado de Dios. Y entonces Dios le dice: ok, sal de esa cueva y ponte delante de Jehová. Y dices, oh, como que Dios te llamara a cuentas. A ver, ven para acá, ¿no? Pero como hemos visto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés no podía ver a Dios. Y nadie puede ver a Dios. Nadie que ve a Dios puede permanecer con vida. Y entonces le dice: ven. Y es como si Dios le pusiera a Elías como un reto. A ver, ven y experimenta qué es estar en mi presencia. Y de pronto nos muestra 3 cosas que suceden bastante dramáticas, ¿no?, bastante fuertes. Una es que sopla el viento, y es un viento tan fuerte que dice que rompía los montes y quebraba las peñas, ¿no? Eso parece como un huracán, ¿no? Bastante fuerte, que golpea con mucha fuerza. Pero menciona, Jehová no estaba en el viento. Dice, y tras el viento un terremoto, pero no estaba ahí. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba ahí. Ahora, algo que podemos ver en estas 3 cosas, son cosas que se ven. El viento no lo puedes ver, pero Elías está viendo los efectos de ese viento sobre las piedras y sobre el monte. Se está rompiendo. El terremoto lo puede ver porque está moviendo todo. Las cosas están cayendo. Y el fuego es muy evidente. Dios le quiere mostrar a Elías que es importante que se enfoque nuevamente en él. Y que deje de ver con sus ojos y empiece a ver con los ojos de Dios. Que vea con la perspectiva de Dios. Y sabes, la fe son esos ojos espirituales que Dios nos ha dado para poder ver las cosas como creyentes, como sus siervos. Le muestra estas 3 cosas y dice: Jehová no estaba ahí. ¿Dónde debe estar Elías? ¿Dónde le dijo Dios que estuviera? Delante de Jehová. Pero de pronto se pone ahí y en estas 3 cosas no lo ve. Muchas veces estamos buscando que sucedan cosas sobrenaturales, impresionantes delante de nosotros para saber que Dios está ahí. Pero fíjate, tras el fuego, un silbo apacible. Esta palabra silbo apacible también se puede traducir como un soplo apacible. Y esta palabra soplo es la que se refiere a la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada, es el soplo de Dios. Y entonces en ese soplo delicado, en ese silbo apacible y delicado, sí sucede algo con Elías. Dice que cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto
y salió. ¿Por qué cubre su rostro? Porque sabe Elías, es que aquí está Dios. Y tengo que protegerme. No puedo ver a Dios. Y entonces cubre su rostro. ¿Qué quiere decir? Que Elías estaba comprobando que Dios estaba en ese soplo. Y te digo, muchas veces estamos tratando de ver a Dios entre las cosas más impresionantes, ¿no? Entre milagros. Pero sabes, a Dios lo podemos encontrar diariamente en su palabra. No necesitamos ver cosas dramáticas como estas para decir, ahí está Dios. ¿Sabes por qué en Semilla de Mostaza todo este tiempo que llevamos congregándonos no dejamos de estudiar la palabra? Porque hemos entendido que podemos estar delante de Dios conociéndolo en su palabra. Ahí está. Sé que hay muchos lugares donde tratan de a través de experiencias conocer al Señor y buscan milagros. Pero sabes, yo he visto muchos milagros acá. Vidas transformadas. Gente que está hundida en su pecado y son rescatados de ahí y pueden hoy vivir para el Señor por medio de su palabra, de este soplo apacible y delicado. ¿Y sabes que así es su palabra? Porque aunque su palabra nos habla de lo que merecemos por nuestro pecado, pero nos habla de la gracia de Dios en Cristo. Y es que Dios es rico en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Dios nos habla nos habla delicadamente cada día. Y Dios lleva a Elías a ese lugar, a volver a escucharlo. Elías estaba andando por vista. Pero fíjate, el versículo 13 dice, y cuando oyó Elías. ¿Te das cuenta cómo Dios empieza a enfocar a Elías? ¿Por qué? La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué necesita Elías? Escuchar la voz de Dios. Y en esta voz de Dios dice, y aquí vino una voz diciendo, y hace la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y creo que esta pregunta tiene mucho énfasis. Porque Elías tenía que reaccionar y preguntar, ok, no sé qué hago aquí. ¿Te has hecho esa pregunta? Me gusta que Dios muchas veces al hombre llega y le hace preguntas. No es que Dios no supiera qué hacía ahí Elías. Dios lo sabía. Es como cuando le pregunta en Génesis a Adán, ¿dónde estás tú? No es que Dios no supiera dónde estaba Adán, sino es que Dios hace esa pregunta para que Adán se pregunte, no sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Es una buena pregunta. ¿Qué hacemos en este mundo, hermanos? Familia, semillosos. ¿Qué hacemos aquí? Pues soñando el sueño del mundo. Y Dios viene y nos toca y se despierta. ¿Qué hacemos aquí? ¿Has creído en Jesús? ¿Le has entregado tu vida? ¿Has empezado a andar por fe? Continúa andando por fe. ¿Sabes qué hacemos aquí en este mundo? Ser luz y sal. Jesús lo dice. Porque, piensa en esto, ¿no sería más fácil que creyéramos en Jesús si su salvación es permanente? Si su salvación es verdad en nuestras vidas. Ok, pues creemos en Jesús y que simplemente, pues así, ¿no? Ya creemos en Él y nos vamos, ¿no? Cada uno. Y sería más fácil. ¿Para qué padecer en este mundo? Pero Jesús oraba en Juan 17 por sus discípulos y les decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Porque nos ha dado un propósito. Que vivamos para su gloria. Dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos llamados a ser luz. Eso somos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Estás haciendo luz en tu trabajo? ¿Estás haciendo luz en tu vecindario? ¿En tu familia? Porque realmente es muy vano decir, bueno, estoy aquí porque pues estoy haciendo dinero, estoy planificando para vivir una buena vida para el futuro. ¿Cuál futuro? De pronto Elías dejó de ver más allá y empezó a ver las circunstancias y entonces empezó a desenfocar. Y Dios quiere enfocarnos de nuevo. Y sabes, lo único que te va a mantener enfocado en la meta que es Cristo es la palabra de Dios. Ese silbo apacible y delicado, su palabra. Solamente es lo único que nos va a mantener enfocados en Jesús. Decía el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo veo a Jesús en este mundo? La Biblia. ¿Sabías que la Biblia tiene un solo tema? Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de Cristo. Mismo Jesús se lo dijo a los fariseos. Pues denle una ojeadita. Bueno, una desenrolladita, porque eran rollos, ¿no? Escudriñenlas, porque ellas dan testimonio de mí. La Biblia apunta a Cristo. La Biblia habla de Jesús. ¿Cómo nos mantenemos puestos los ojos en Jesús? Pasando tiempo en su palabra, diariamente. No tenemos como Elías, que tenía que esperar la instrucción. Elías de pronto recibe la amenaza y sale corriendo. No hay instrucción. Debió haber esperado. Pero sabes, estás pasando por tiempos de aflicción, de peligro. Estás siendo perseguido. Dices, no, pues en México no hay persecución. Hebreos 12 decía, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Estás siendo perseguido? ¿El pecado te persigue? ¿El pecado te está asediando? ¿Cómo te vas a despojar? Puestos los ojos en Jesús. Es la manera. ¿Cómo? Viniendo a su palabra cada día. Venir a conocerlo a Él en su palabra. Saber quién es Él. Recibir sus instrucciones. Ahora dime para dónde voy. ¿Qué quieres que haga hoy? Háblame. Y sabes, vendrá esa voz en ese silbo apacible y delicado. Ahí podemos estar delante de Jehová, como le dijo a Elías. La respuesta de Elías, versículo 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Que es la canción, ¿no? O la misma respuesta. Pero me encanta porque Dios está enfocando a Elías. Y realmente lo que Elías tiene que hacer es escuchar más que ver. Necesitamos escuchar más la voz de Dios. Versículo 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Beola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Instrucciones. Me encanta porque Dios no se pone a discutir con Elías acerca de lo que Elías siente. Le da trabajo que hacer.
Pero pareciera que Elías no debió haber ido allá. Porque si te das cuenta, le dice, ve, regrésate. Me pudiste haber encontrado más cerca. ¿No? Pero a veces, en su misericordia, Dios permite que demos esa pequeña vuelta. Y eso me hace recordar un poco al pueblo de Israel. Elías ya perdió 40 días, está en Horeb, no sé cuánto tardó en regresar. Pero algunos días, algunos momentos que ha perdido el tiempo en esta largo camino. Le decía, largo camino te espera. Y sabes, nos queda un largo camino en este mundo. ¿Qué estamos haciendo? El pueblo de Israel perdió 40 años por su necedad y dando vueltas y sin cumplir el propósito por el cual Dios los había escogido. Y Elías, pues, va de regreso, pero le da instrucciones precisas y dice, todavía tienes trabajo que hacer, Elías. Tienes que ir y ungir por rey a Hazael, rey de Siria. Y si te das cuenta, este es un rey que no es israelita. Luego le dice, vas a ir a ungir como rey a Jehú, hijo de Nimsi. Eso quiere decir que Acab va a dejar de ser rey y va a haber otro rey en lugar de Acab. Y se lo hace saber a Elías. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y de pronto ahí hay muchas respuestas. ¿No era solo Elías? Solo yo he quedado. Mira, hay uno más y él va a ser profeta en tu lugar. Es fuerte, ¿no? De pronto dices, oh, Dios está castigando a Elías. ¿O qué pasa? Bueno, vamos a ver todavía a Elías en este ministerio, en este llamado, haciendo la obra de Dios. Pero su tiempo está acabando y tiene que aprovecharlo. Y le da estas instrucciones. Curiosamente, Elías solo unge a Eliseo. Pero en este poder que venía Eliseo, que era en el poder de Elías, Eliseo se encarga de ungir tanto a Jehú como a Hazael, rey de Siria. ¿Sabes por qué la obra de Dios continúa? A pesar de nosotros, la obra de Dios va a continuar. Esto es una verdad en la palabra que a veces nos parece como un poco cruel, pero es verdad. Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Dios puede hacer el trabajo mejor sin nosotros. ¿No crees que a veces la regamos bastante? Pero Dios nos ama y nos invita a ser parte de su obra en este mundo. Nos hace esa invitación porque nos ama. Porque al invitarnos a ser parte de esta obra, nos invita a ver su poder, su gracia. Sin duda Elías ha conocido a Dios en ese tiempo, al menos en estos capítulos que hemos leído acerca de su vida. Qué loco, ¿no? Que Dios de pronto haga que no se acabe la harina de una tinaja durante 3 años. Y dices, wow. ¿Y fue por Elías? No, Dios invitó a Elías. Ven, sírveme y vas a conocerme. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. No somos necesarios. La obra de Dios va a continuar, pero Dios nos invita. ¿Qué haces aquí? Esa es la pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, dice, versículo 17: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Esta parte me llama la atención porque está hablando de un rey extranjero de Siria, está hablando de un rey de Israel y está hablando de un profeta. Y sabes, el trabajo del profeta
A lo mejor piensas que es solamente, dices, bueno, el profeta es el que habla de parte de Dios. Pero vimos a Elías matando a 450 profetas de Baal. Y sabes, en nuestro llamado no podemos dejar que nos tiemble la mano al tomar decisiones en nuestra vida. Dios muchas veces nos va a pedir, ¿sabes qué? Tienes que acabar con eso. Ya. Y no podemos ser débiles. Y aquí dice, el que no mate Jehú, Eliseo lo matará. Pero es un profeta, pues sí. Y un profeta tiene que tener valor, porque se va a enfrentar contra el pecado del pueblo. Y el pecado tiene que ser juzgado. Versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Te equivocaste, Eliseo. Elías, no solamente había un Eliseo, hay 7,000. No eres el único. ¿Te das cuenta cómo había llegado a un momento muy fatalista Elías, ¿no? De decir, es que yo soy el único. Y si me matan a mí, ¿qué va a hacer el mundo sin mí? No, hay muchos. Pero me encanta que dice, yo haré. Porque sabes de quién dependemos. ¿Sabes de quién depende esta obra? De Dios, no de nosotros. Y por eso dice, yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Este versículo es fuerte, nos habla claramente lo que es la idolatría. Y muchas veces en la Biblia podemos ver la idolatría como un sinónimo de adulterio. Eso es la idolatría. Darle la espalda a Dios e irte con alguien más. Fuerte, ¿no? Versículo 19, vamos a terminar. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. ¿Te das cuenta cómo que es muy inmediato el que se encuentre con Eliseo? Pero te decía, es fuerte porque pareciera que Dios le está castigando a Elías, ¿no? Como que dice, bueno, y vas a ungir a Eliseo y va a ser profeta en tu lugar. Pero me encanta porque después de todo esto, necesario para Elías, Elías volvió a ser el mismo de antes. Porque Dios le dice, regrésate y ve a hacer esto. Y entonces, partiendo él de allí, empieza a regresar y vuelves a ver a Elías obedeciendo, siendo obediente. Tuvo que pasar por esto para conocer más al Señor. Y entonces regresa a el Elías obediente y halla a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes. Esto es interesante. Muchas veces, y eso es un principio muy claro en la Biblia, Dios llama a gente que está trabajando, a gente que está ocupada. No llama a los ociosos. Dios llama a la gente que está ocupada. Y mira, Eliseo dice, araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Esto nos hace ver que Eliseo probablemente era un hacendado. Probablemente su padre era dueño de tierras. Y mira, Eliseo mismo lleva una yunta detrás de 12 yuntas delante de sí. Probablemente es Eliseo el que está dirigiendo a esos trabajadores.
Eliseo está trabajando. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Esto es una señal de unción que le dijo Dios: vas a ungir a Elías, a Eliseo como profeta en lugar de ti. Y me encanta porque no ves a Elías diciendo, ve a Eliseo y dices, seguramente, es él. No, lo hace sin pensarlo, sin dudarlo, pone sobre él su manto. Lo está ungiendo, está obedeciendo lo que Dios le dijo. Entonces, y aquí está la respuesta de Eliseo: dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y Eliseo pone pretextos, ¿no? Como muchos, ¿no? Jesús, de hecho, ocupa un ejemplo así. Cuando alguien le dice, Jesús le dice, sígueme, y le dice, si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mi reino. Y es que empezamos a poner pretextos y Dios nos llama a servirlo. ¿Te ha llamado a servirle? Pues si eres su hijo, te ha llamado a servirle. Sin duda Dios te está llamando a servirle. Y empezamos a poner pretextos y decir, no, espérame, déjame, voy a despedir de mi padre y de mi madre, espérame tantito. Y la respuesta de Elías, fíjate, dice, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué le está diciendo Elías? No soy yo el que te está llamando. Ve si quieres regresa, pero el que te está llamando es Dios. ¿Qué estás esperando? Fíjate lo que hace a esta respuesta, versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Está haciendo su despedida. Eliseo, con esto, está diciendo, estoy renunciando a todo esto. Y probablemente diciendo, estoy renunciando a todo esto que es mío. Estoy renunciando a la herencia, a esta comodidad. Estoy renunciando a mi empleo o lo que fuera, en donde Eliseo estuviera. Estoy renunciando por seguirlo. Y fíjate, le da de comer al pueblo, como cumpliendo sus últimas responsabilidades. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y otro gran principio, porque Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahora, si la idea de que Eliseo fuera un hacendado es cierta, tiene mucho sentido. Porque cuando Dios te da un llamado, te vas a tener que humillar. Y a lo mejor dices, ¿yo servir? Si tengo siervos, ¿cómo yo voy a servir? Bueno, ahí está el ejemplo. Jesús, el creador de todas las cosas, se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, se hizo siervo. No vino a ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué queremos nosotros? ¿Sabes qué veo aquí? Dios nos llama a servir. Y sabes, Dios llama a gente que está ocupada. Y dices, por eso Dios no me ha llamado. ¿Qué esperas? Levántate de ahí y empieza a servir al Señor. Dios quiere que le sirvas. Es que Dios me ha dicho que yo voy a ser un pastor. Pues empieza a servir. Porque el trabajo de un pastor es servir, ¿no? Dios quiere que le sirvamos y nos llama a servir. Nos vamos a cansar. Ya vimos a Elías. ¿Va a ser difícil? Sí. Y bueno, ahí está la vida de Pablo, ¿no? Es muy interesante, porque Pablo dice, no es que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero prosigo, ¿no? En otro lugar dice, prosigo a la meta. ¿Quién es la meta? Jesús. Y como Pablo al final de sus días dice,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Necesitamos guardar la fe. Y para eso necesitamos poner los ojos en Jesús, en su palabra, que produce fe en nuestros corazones, ¿no? Si hoy te sientes desanimado, en la Biblia hay muchos ejemplos de gente desanimada. En la Biblia hay muchos ejemplos de gente que falla, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Pedro? Cuando ven a Jesús que viene caminando sobre el agua y dice Pedro, bueno, si realmente eres Jesús, manda que yo vaya sobre el agua. Y Pedro ahí empieza a caminar sobre el agua. Pero luego empieza a ver la tempestad y la tormenta, como Elías. Pone sus ojos en el peligro, en las cosas de este mundo, y se empieza a hundir. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. ¿Necesitas fe? ¿Qué necesitas para levantarte? Fe. Necesitas dejar de verte a ti. Necesitas dejar de ver las circunstancias y poner los ojos en Jesús. ¿Dónde podemos encontrar a Jesús? En ese silbo apacible y delicado. Vengamos a su palabra cada día, ¿no? Déjame terminar con Hebreos. Un versículo en Hebreos 10, un poquito antes de donde veíamos hace rato. Versículo 35. Hebreos 10, 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Confianza es un sinónimo de fe. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias porque nos has dado tu palabra, Señor, que nos habla acerca de ti. Podemos conocerte cada día, Señor, y fortalecernos, porque aún tenemos mucho camino por delante. Pero, Señor, queremos caminar viéndote a ti. Señor, en este ejemplo pudimos ver a un hombre desanimado que de pronto empezó a enfocarse en sí mismo. Pero tú con amor le tocaste, le alimentaste, lo llevaste a considerar que lo que se ve es temporal, pero que lo que no se ve es eterno. Señor, tu palabra es lo que nos muestra esa eternidad. Y gracias, Señor, porque podemos venir a ella cada día. Señor, que podamos decir, como este versículo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Señor, que podamos seguir caminando esta carrera, peleando esta batalla de la fe. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.